Para mí es importante, muy importante, que la persona al cargo de comunicación conozca muy bien la empresa, conozca muy bien el negocio, pero incluso de primera mano, ¿no? En Mango, por ejemplo, tenemos, seguramente muchas empresas también pasa, la experiencia obligatoria de pasar por tienda y estar en tiendas trabajando en el día a día en relación con los clientes. Y Sí. esto es fundamental para luego poder comunicar, entender las necesidades de qué buscan, qué no, y creo que esto es una experiencia muy positiva. Entender muy bien la empresa, la organización, las prioridades del negocio para detectar allí qué conversaciones se están liderando actualmente o qué conversaciones deberíamos estar liderando en un futuro. También qué riesgos y qué oportunidades puedes tener. Una vez tienes definido esto, puedes definir luego los stakeholders o las prioridades de mensajes o incluso de canales. Si consigues este conocimiento previo, estás alineado, ¿no? con las áreas de negocio, es mucho más fácil la contribución luego a la cuenta de resultados y que la toma de decisiones que hace comunicación sea más estratégica. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Hay trayectorias que ayudan a entender cómo ha evolucionado la comunicación corporativa en los últimos años. De estar muy vinculada a la visibilidad y a la relación con los medios, a convertirse en una función estratégica para construir confianza, proteger la reputación y acompañar las decisiones de negocio. Nuestro invitado de hoy conoce muy bien esa evolución. Miguel Ángel Herraiz, o como le decimos nosotros, Miki, empezó cerca del periodismo, en contacto con la actualidad, las fuentes y el ritmo informativo. Después dio sus primeros pasos en comunicación corporativa en BBVA y desarrolló una etapa de más de 8 años en Naturgy, una compañía internacional donde trabajó en comunicación corporativa, relación con medios, portavocía, gestión de crisis y posicionamiento reputacional. Hoy es Senior Manager de Corporate Communications en Mango, donde lidera la estrategia global de comunicación corporativa de una compañía con presencia en más de 120 mercados. Desde ahí trabaja en la construcción del relato corporativo, la relación con medios nacionales e internacionales, la gestión de asuntos sensibles, el acompañamiento de directivos y la coordinación de equipos y agencias en distintos países. Muchísimas gracias, Miki, y bienvenido al Capitán de los Intangibles. Muchísimas gracias por la invitación. Aunque en verdad nosotros estamos se siente que estamos en tu casa, pero estamos hoy en Mango, en las oficinas. Estamos, como dices, en Mango, en el campus de Mango. Esta es una piloto de la línea de Mango Home. Y sí, esto es un sofá y es como si fuera un poco nuestra casa, la casa de todos los empleados. Estamos aquí súper cómodos y esto la audiencia no sabe, pero hasta huele muy bien. O sea, estamos como súper en sintonía con lo que demuestra la marca, ¿no? Gracias. Entonces, a mí me apetece un montón hablar contigo y poder conocerte en profundidad, porque además hace poco estuvo aquí también Lorena López Prieto de KPMG, que coincidió contigo en Naturgy. Entonces ahí dijimos como, mira, al final todos estos se conectan. Así que, Miki, vamos a empezar. Si miras tu carrera con perspectiva, ¿qué dirías que ha cambiado más en tu forma de entender la comunicación desde tus primeros años hasta hoy? Al final, Augusto, la primera parte de la comunicación, cuando tú comienzas, estás muy centrado en tus tareas del día a día, ¿no? Tienes una versión muy parcial, depende de dónde empiezas, si en la parte de medios, en las agencias o en la parte de, ¿no? en comunicación. Tienes una visión muy parcial, en mi caso, ¿no? de la comunicación externa, ¿no? La preparación de los materiales para prensa, la elaboración de las notas de prensa. Intentas que esa ejecución sea lo más impecable posible y lo más rápida y hacerlo lo mejor posible. Y a medida que vas avanzando en los años, vas teniendo una visión más holística de la comunicación, ¿no? Más transversal, más conocimiento de lo que hacen otras áreas, de la comunicación interna, externa, crisis, de los asuntos públicos, asuntos corporativos, todo. Y eso te permite tener también una capacidad de influencia mayor dentro de la organización, pero también una capacidad de entendimiento de la empresa, del negocio y de la función de la comunicación que es mucho más holística, mucho más transversal y mucho más estratégica. Porque bueno, además, bueno, esto ya lo hemos dicho, tus primeros pasos están vinculados al periodismo, pero además entras en comunicación corporativa muy temprano, empiezas en BBVA con tu primera experiencia, pero luego más adelante te incorporas a Naturgy, donde pasas 8 años. ¿Qué aprendizajes de esas primeras etapas sigues utilizando hoy? Para mí es fundamental la etapa que estuve en medios, ¿no? Aunque fue breve, ¿no? En Cadena Ser, ¿no? En el diario Segre, aprendí allí lo que es
el ritmo de una redacción informativa, aprender cómo trabajan los periodistas, las dinámicas de los medios, cómo es de importante entender la urgencia, pero también el rigor, ¿no? Tienes que combinar ambas cosas. Y esto es fundamental para luego trabajar en el día a día, entender las necesidades de los periodistas, ahora que estamos en contacto, pero desde el otro lado, es fundamental para entenderlo. Se nota mucho la persona que ha trabajado antes en medios y la que no, a nivel de entender esto. Y luego te diría, de las parte, digamos, de comunicación, tanto en BBVA como en Naturgy, creo que es importante pues, las dinámicas de una empresa multinacional global, ¿no? En muchos países, los procesos de una multinacional, la rigidez a veces que tienen, ¿no? y cómo eso se cambia, pero también la medición que hacen, por ejemplo, de, los, ¿no? de la comunicación o la importancia en la contribución de la cuenta de resultados. Estos aprendizajes han sido fundamentales y hoy en mi día a día, si no los hubiera tenido, no podría estar tomando las decisiones que tomo. Yo creo que son piezas claves porque además, primero en la parte periodística entiendes qué es noticiable, qué es interesante, cómo hablar con el periodista, pero luego además la rigidez, por decirlo, pero el proceso de la gran empresa te da unas herramientas que usas. Y en la parte de medios, perdón, y la construcción también pues, de historias, ¿no? El storytelling, relato. Claro, del relato. Esto es fundamental. Tienes que estar acostumbrado a entender, a empatizar con la gente, a conectar con las audiencias y esto es fundamental también para el día a día de un profesional de la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo, especialmente en épocas como ahora donde mucho perfil junior quizás usa mucho inteligencia artificial o quizás está esquivando o adelantándose alguno de estos pasos. Ese criterio o esa como soft skill sigue teniendo hoy muchísimo valor. En Naturgy pasas más de 8 años en un entorno internacional, regulado, con alta sensibilidad reputacional. ¿Qué te aportó esa etapa a nivel profesional y qué aprendiste sobre el papel de la comunicación en contextos complejos? Es importante tener en cuenta varias cosas. La preparación, evidentemente, ¿no? Si puedes estar preparado, cuanto más mejor, etcétera. Pero luego también la capacidad de actuación rápida es muy importante. Luego la capacidad de anticipación, ¿no? Que a veces se dice la frase de quien golpea primero, muchas veces, ¿no? Golpea doble, ¿no? Es más importante. Pero luego también mantener una calma, una serenidad y unas luces largas. Hay cosas que serán fundamentales y son muy importantes a corto plazo, pero tenemos que mirar a largo plazo, ¿no? Esto será importante para el futuro. Luego también trabajar muy de la mano de todos los equipos, trabajar coordinadamente los diferentes equipos implicados y que al final el resultado de esto sea el mejor posible. Pero sin todos estos elementos yo creo que es muy difícil trabajar en contextos de alta exposición. Y luego, en 2022, te incorporas a Mango como Senior Manager de Corporate Communications. ¿Qué te atrajo a este nuevo reto y qué cambia cuando pasas a comunicar desde una compañía de moda con presencia en más de 120 mercados? Claro, es un cambio muy importante por diferentes tipos de razones. La primera es un sector completamente diferente. O sea, el sector siempre había estado en sectores regulados, ¿no? La banca, la energía, y eso es un sector liberalizado que no tiene nada que ver, la regulación es muy diferente, pero también la forma de comunicar, la forma de transmitir es mucho más cercana, mucho más acostumbrada a la relación con el consumidor, pero también es un sector que tiene una toma de decisión mucho más rápida que a veces empresas mucho más grandes. El segundo es un sector nuevo, el sector de la moda, que no conocía y me apetecía conocer también este sector, ¿no? El tercer elemento, la tercera razón por la que he decidido empezar, ¿no? en Mango es por el proyecto empresarial, que es un proyecto empresarial muy sólido. Si te fijas, en los últimos años la empresa ha estado creciendo casi a doble dígito. No muchas empresas pueden estar teniendo este crecimiento sostenido y de esta envergadura. Y tenía un proyecto para crear el departamento de comunicación corporativa desde cero. Y que una empresa apueste por crear este departamento, cuando antes no se gestionaba la comunicación de manera externa a través de una agencia, es una razón muy importante, ¿no? Si la alta dirección apuesta por la comunicación, es un elemento bastante importante. Y lo último, te diría, la posibilidad de estar en una empresa familiar. Siempre había estado en una empresa multinacional, cotizada, y es muy diferente trabajar en una empresa familiar. Tienes otro tipo de ventajas, también hay cosas que son diferentes, ¿no? que son diferentes, pero que no te diría que ni una es mejor que la otra, o
no sé, cuando tienes el accionista, por ejemplo, muy cercano a ti, muy cercano a la toma de decisión, es diferente que cuando tienes que comunicar, pero sabes que los accionistas son una empresa etérea, ¿no? Es muy diferente la forma de comunicar y está bien tener esta perspectiva, ¿no? Quería conocer ambos lados, ¿no? Una empresa familiar, pero también una empresa multinacional. Yo creo que el reto de poder empezar un departamento de comunicación, poder crearlo, crear Sí, sí. el organigrama, cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, es verdaderamente muy rico y además yo creo que también parte de, pues me voy a adelantar un poco, pero parte de las cosas que veis en el Global CCO, por ejemplo, es eso, de poder cómo organizamos esto, cuáles son los retos principales. Y aquí también surgen cosas que hay que crear desde cero, o sea, está la parte de relaciones institucionales, Sí, claro. está toda la parte de o sea, comunicación interna, porque bueno, aquí en Mango, ¿cuántos empleados sois? En Mango son más de 18.000 empleados que trabajan por todo el mundo. La empresa tiene comercialización, ¿no? Vende en más de 120 países con cerca de 3.000 tiendas y más o menos tiene producción, ¿no? Tiene sourcing en 30 o 40 países diferentes. Entonces, al final son, ¿no? unas 160 nacionalidades que trabajan en Mango y es muy complejo intentar adaptar la comunicación que sea para todos los públicos de diferentes edades, porque la media de edad es muy joven, es 32 años en Mango, pero que esté adaptado para todos los canales y que siga siendo estratégica para la compañía. Ahora que ya estamos hablando de tu definición de lo que hacéis, hemos cotillado mucho tu perfil también y tú defines la comunicación como una palanca estratégica al servicio del negocio. A mí me encantó esta frase, porque también hablas de la reputación y liderazgo corporativo. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Eso significa que para mí es importante, muy importante, que la persona al cargo de comunicación conozca muy bien la empresa, conozca muy bien el negocio, pero incluso de primera mano, ¿no? En Mango, por ejemplo, tenemos, seguramente muchas empresas también pasa, la experiencia obligatoria de pasar por tienda y estar en tiendas trabajando en el día a día en relación con los clientes. Y esto es fundamental para luego poder comunicar, entender las necesidades de qué buscan, qué no, y creo que esto es una experiencia muy positiva. Entender muy bien la empresa, la organización, las prioridades del negocio para detectar allí qué conversaciones se están liderando actualmente o qué conversaciones deberíamos estar liderando en un futuro, que a veces no son las mismas, ¿no? También qué riesgos y qué oportunidades puedes tener. Una vez tienes definido esto, puedes definir luego los stakeholders o las prioridades de mensajes o incluso de canales. Pero si consigues este conocimiento previo, estás alineado, ¿no? con las áreas de negocio, es mucho más fácil la contribución luego a la cuenta de resultados y que la toma de decisiones que hace comunicación sea más estratégica. En una compañía como Mango, la marca tiene una dimensión muy visible para el consumidor. Desde la comunicación corporativa, ¿cómo se conecta esa parte más aspiracional de la marca con la reputación de la compañía? Nosotros trabajamos muy de la mano diferentes áreas. La parte de comunicación interna, evidentemente la parte de comunicación externa, también la parte de comunicación de producto, ¿no? Además la que está en relación más en vinculación constante con el cliente. Y esto es muy importante en ambos sentidos, no solamente para generar sinergias, que sí, pero también para aprender unos de los otros. Nosotros aprendemos mucho de toda la parte de propuesta de valor, cómo se crean los productos, porque al final el centro de la marca es el producto, es el diseño. Sin ese producto, que es lo que la gente, los clientes buscan, sería imposible la comunicación. Aprendemos mucho de ellos, pero luego ellos también aprenden mucho de nosotros, ¿no? Y las priorizaciones, por ejemplo, en sostenibilidad. Sostenibilidad en el mundo de la moda es fundamental, porque es uno de los sectores que tradicionalmente ha estado más vinculado a la contaminación. Es importante conocer la regulación que está viniendo en el sector. Es importante entender las formas de comunicar. El mercado cada vez exige a los stakeholders ser más transparentes, evidentemente, en la comunicación, pero también con hechos verificables. La comunicación que se hace en las etiquetas de producto, ¿no? en la que aparecen en las tiendas. Todo tiene que estar muy alineado y muy vinculado para aprender. Y luego hay un factor que es fundamental y que me sorprendió cuando llegué al mundo de la moda. Evidentemente se trabaja en Mango, pero yo creo que en todo el sector de la moda es igual. Y es la pasión por la estética y la atención al detalle. Esto es una cosa muy fundamental y muy característica del sector, que esto en otros sectores no sucede. O sea, y para ponerte un ejemplo práctico, esta aspiracionalidad que nosotros estamos intentando llevar desde la marca, Elevate, que lo llamamos, ¿no? internamente, se traduce en todo. En la rueda de prensa de resultados, por ejemplo, es muy importante las sillas que pones donde están sentados los periodistas, o el tipo de mesa, o la pantalla, o el catering que se elige. No es lo mismo uno que otro. Siempre hay, ¿no? de más nivel, menos nivel. El trato, ¿no? a esos pequeños detalles es fundamental para una empresa de moda. Me encanta, pero además, bueno, estamos hablando de como nos contabas antes, ¿no? Como tenéis que conocer muy bien el negocio, como conocer todas las palancas. Y aquí voy a
a preguntarte de algo, que es la escucha, especialmente cuando entras a un equipo que hay que construir de cero. ¿Tuviste algún proceso de escucha para entender muy bien todos los matices del negocio? Todo, como dices, esto es muy detail oriented, o sea, como que esto está impregnado en vuestra cultura. ¿Cómo lo identificas? O sea, cuéntame un poco. Es muy importante estar en coordinación constante con todas las áreas de negocio, evidentemente, por un tema de procesos, evidentemente, porque tienes que adaptar algunos procesos internos a esto, hacer también mucha pedagogía interna y externa, ¿no? Entender, ¿no?, que al final los medios pueden cambiar titulares, por ejemplo, o no, si son incorrectos, pero si no, no es una cuestión de libre albedrío, el funcionamiento de la dinámica de los medios, pero por el tema de la escucha también es importante, porque la medición, ¿no?, que es una cosa que aprendí en las grandes empresas, es muy importante y tienes que medir mucho y ser una empresa pues data driven, ¿no?, en esto. Dar datos objetivos sobre la evolución de, no sé, la viralización de un contenido puede ser más o menos importante y puede ayudarte a ganar influencia ante pues, un área de negocio en concreto, ¿no? Y en esto creo que es importante pues, esta escucha, este diálogo constante con las áreas para que esto pase y podamos entre todos anticipar riesgos o mitigarlos, ¿no?, en este caso. Para ponerte un ejemplo que tú antes decíamos, para el tema de las campañas, cuando se elige una línea de moda, ¿no?, y se lanza una nueva campaña con una embajadora o con un embajador de la marca, desde el departamento de brand, que es el área correspondiente a la elección de estos talentos, tenemos un diálogo constante por si acaso este perfil, esta imagen de marca, tiene algún riesgo o vemos algún riesgo reputacional que pueda tener, ¿no?, que está asociado pues, a algún tema más político o algún tema más conflictivo. Este diálogo, por ejemplo, de escucha, creo que es fundamental para luego las empresas. Y una parte fundamental de tu trabajo es la relación con los medios nacionales e internacionales. Y el acompañamiento también de directivos con su exposición pública. ¿Qué necesita hoy una compañía y también un portavoz para resultar creíble? Es importante, muy importante, te diría casi el 70-75% del éxito es la preparación. Cuando asistes a un evento, a una mesa redonda, a una entrevista, a el evento que sea correspondiente, tienes que estar muy preparado del contexto, también de las personas que te vas a encontrar allí, quién son y qué relación tienen, si han tenido alguna relación previa entre ellos y con la empresa, lo que estás, posibles temas que te van a preguntar, que sean hot topics, anticiparte, también los mensajes que tú quieres posicionar. Tienes que ir allí con una intención, tienes que ir allí para transmitir algo. Y luego hay un segundo elemento que para mí, yo siempre, una segunda idea que yo para mí siempre digo, que es como generar confianza, ¿no?, o credibilidad en este caso, pasa como pasa con una amistad. Al final necesitas como construir una relación a largo plazo de confianza y esto se sustenta en varios pilares. Transmitir siempre una coherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no?, que no tanto no solo de palabras sino también, ¿no?, con tus actos. Ser lo máximo transparente posibles, pero también sin llegar a mentir. Esto implica no decir la verdad, pero tampoco nunca llegar a mentir. Y luego actuar de una manera profesional, ¿no? Entender muy bien las necesidades del stakeholder, del otro, y ponerte allí en su lugar y dar lo que necesita. Con estas herramientas y quizás alguna más que me estoy dejando, creo que a largo plazo puedes construir una relación de credibilidad y de confianza que os convierta a ambos stakeholders en aliados. Tú también además has trabajado un montón en gestión de crisis y en la preparación de respuestas ante potenciales riesgos reputacionales. ¿Qué has aprendido sobre cómo se gestionan esos momentos de alta presión? También es importante aquí la preparación, fundamental. ¿Se puede estar suficientemente preparado? Nunca se está suficientemente preparado. Hay evidentemente temas y riesgos que son predecibles y que los puedes identificar en un mapa de riesgos o tener materiales preparados a la actuación de la compañía. Un ciberataque, por ejemplo, es evidente que a todas las empresas nos va a afectar y que todos estamos preparados para ello. Pero luego siempre surgen muchos temas, muchas crisis que son inesperadas y que tienes que intentar reaccionar. Primero, para entender el contexto, porque a veces son temas que incluso no controlas, ¿no? No sabes muy bien, es la primera vez que pasa en la empresa, entonces nadie lo controla muy bien, es difícil. La preparación, como decíamos, es importante. La anticipación y la rapidez de actuación seguro. La coordinación de equipos, evidentemente. Y también hay un tema que es muy importante, me parece, que es la empatía. La empatía creo que es un elemento fundamental para las empresas, mostrar empatía,
Por diferentes motivos, porque si al final en la crisis resulta que la empresa pues, ha tenido una parte de culpa, etcétera, y tiene que al final pedir perdón, es mucho más creíble si desde el primer momento se ha mostrado empática hacia los stakeholders. No puede no haber un cambio de actitud, ¿no? ¿no? Primero mostrarse de perfil, por ejemplo, y luego ser empáticos porque es menos creíble. O al revés, ¿no? Si la empresa tampoco no ha tenido relación, aún así, mostrar empatía, ¿no? Hacia esto y mostrarse colaborativo, ¿no? En la solución, creo que también es un plus adicional hacia la reputación. Entonces, incluir la empatía siempre en la resolución de estas crisis, para mí, siempre aporta un punto que es positivo y que refuerza la reputación a largo plazo. Tu rol también implica relación con stakeholders externos, coordinación en agencias en distintos países, liderazgo en equipos directos e indirectos con más de 50 personas. ¿Cómo se consigue mantener la alineación y coherencia cuando tantas personas intervienen en la comunicación de una compañía? Para mí es muy importante en este punto la importancia del equipo. Tener un buen equipo, tener talento interno dentro de tu equipo es fundamental. O sea, esto para mí me parece el primer punto. Luego podremos ¿no? construir una mayor coordinación o una interrelación entre los departamentos, pero sin ese equipo, esa persona que lo coordine es muy difícil. Entonces, creo que es importante en este punto una cosa, y es distinguir entre lo que es la narrativa de lo que es la narración. Hay un filósofo alemán que distinguía, bueno, da igual el nombre, pero que distinguía entre ambos, ¿no? La narración al final es el fondo, ¿no? El mensaje que tú quieres transmitir como compañía y que eso no puede cambiar, y la narrativa al final es la forma en cómo lo comunicas, ¿no? Pues una publicidad, una marquesina, en diferentes. Cuando tú trabajas a nivel global, el fondo siempre que tiene que ser el mismo, la narración, pero la narrativa es lo que puede cambiar. Puedes adaptarlo a diferentes canales o a diferentes mercados, ¿no? La sensibilidad local de cada uno de los mercados a veces es diferente. Tienes que tener en cuenta cuestiones también ideológicas, incluso religiosas o de la adaptación del consumidor, que es muy diferente. Pero tienes que adaptar al final lo que te decía, ¿no? La forma, pero no el fondo. Eso al final lo que consigue es una coherencia y una uniformidad en el mensaje. Y yo creo que esto es lo más importante, esta importancia en la coordinación de equipos y dos, mantener siempre el mismo foco y la misma estrategia. Yo creo que, y esto me lleva a mi siguiente pregunta, que eso también lo veis en clase, porque Oriol siempre habla del ethos y el pathos. Sí, entonces ahí como que se logra tener muy bien cómo hacer esa estrategia de identificar quiénes somos, qué mensajes tenemos que contar y cómo contarlos en qué momentos. Y ahí es donde ves toda esta parte. Porque bueno, mi siguiente pregunta es que en 2025 tú decides formarte en The Global Chief Corporate Officer. ¿Qué te aportó esa experiencia en tu forma de entender y ejercer hoy el rol de comunicación, asuntos corporativos? Primero, una visión mucho más holística, mucho más estratégica de la función de la comunicación. Hay seminarios y hay clases de diferentes áreas, de comunicación interna, de crisis, de asuntos corporativos, y esto al final te nutre mucho más tu visión. Un segundo punto creo que es importante y es la capacidad de networking que tiene, ¿no? el programa y la capacidad de aprender de casos de otras empresas. Esto es fundamental porque muchas veces creemos que los problemas que tenemos las organizaciones nunca han pasado en otra empresa. Sí, nadie ha descubierto el agua caliente. Claro, y cuando te das cuenta de, hablas con tus compañeros o estudias los casos que te propone el curso, te das cuenta de que muchos de los retos o problemas que tienes tú como en el día a día ya han sido resueltos anteriormente o ya ha sucedido. Entonces tienes que estudiarlos muy bien, tienes que entenderlos muy bien para intentar repetir errores del pasado tuyos o de otras organizaciones. Y creo que estas dos cosas, estos dos elementos son fundamentales. Al final, el rol estratégico de la comunicación tiene que ayudarte a estar muy próximo a la dirección y trabajar, ¿no? en la toma de decisión, aportando contexto, evidentemente, sobre todo lo que está pasando internamente o externamente, coherencia, ¿no? Asegurando esta coherencia, ¿no? entre lo que se dice y lo que se hace, garantizando de que ninguna área de repente actúe o haga una cosa que esté diferente para, en el fondo, salvaguardar y proteger la reputación. Esto es, al final, ¿no? el principal aprendizaje creo que tengo del curso. Me alegra un montón. Y ahora vamos a ir a mi parte favorita del podcast, que es la sección Resume en una frase. Vale. La comunicación corporativa funciona ¿cuándo? Cuando es estratégica, cuando es holística, transversal y contribuye a la cuenta de resultados. Una buena gestión de crisis empieza por la preparación, la rapidez de actuación y una visión a largo plazo. The Global CCO me ayudó a entender que la comunicación es fundamental para la toma de decisión de las empresas. Y hoy entiendo mi rol como un rol estratégico
que independientemente del orden jerárquico, ¿no? o de la función jerárquica donde te encuentres, tiene mucha capacidad de influencia y de poder de decisión dentro de las organizaciones. Me encanta escuchar todo eso porque además eso es lo que nosotros queremos promover. O sea, hace poco estuvimos con Izaskun Ezcurra de CBRE Sí. y ella dijo algo que me encantó, que es que hemos evolucionado de ser una profesión reactiva a una profesión proactiva, y nosotros mismos creamos el valor. Esta creo que es una frase que se me quedó tan interiorizada que la repito un montón. Así que, Miki, ha sido muy interesante recorrer contigo una trayectoria que muestra cómo la comunicación corporativa ha ido ganando profundidad, responsabilidad e impacto dentro de las organizaciones. Lo vemos aquí dentro de Mango con el equipo que estáis creando y habéis creado. Gracias por compartir tu experiencia y tus aprendizajes sobre medios, portavocía, crisis, stakeholders, liderazgo, reputación, en fin, un montón de intangibles. Si hay una idea que nos llevamos de esta conversación, es que comunicar ya no consiste solo en contar lo que ocurre, sino en anticipar, en conectar, proteger y generar confianza desde el negocio. Así que para los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar aquí en el Capitán de los Intangibles. Pueden seguir a Miki en sus redes sociales, en su LinkedIn, y esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles, un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones. The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Este año cumple 3 ediciones, más de 300 profesionales se han formado con nosotros, son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.